El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 28. Entrar en el palacio de noche fue idea de Kettering. Los lugareños no entrarán durante la noche. Están demasiado asustados, les dijo. Will estuvo de acuerdo. Fuera de día o de noche, bajo la montaña estaría igualmente oscuro. Abandonar la excavación le recordó un poco a su salida del Alcázar con Violet y Cyprian. Ese día, Cyprian levantó la barbilla y les dijo a los siervos que estaban de guardia: «Mi padre me envía a buscar a los prisioneros». Ahora fue Kettering quien dijo: «Órdenes de Sloane», y pasaron ante los guardias. Los hombres apostados en la entrada de palacio parecían nerviosos e insatisfechos en el turno de noche. No recelaron de la llegada de Kettering, ni desafiaron su derecho a entrar en el palacio, excepto para decir: «La muerte bianca. Non portarla qui. No traigáis aquí la muerte blanca». Enormes y negras se alzaban las puertas del palacio. No había ni rastro de la actividad más allá de la entrada. Desde que se produjeron las muertes, nadie había estado dentro. Will se sintió repentinamente reacio a pasar de la tenue luz de la luna a la ignota oscuridad. «No podemos entrar con los caballos», dijo Kettering, desmontando cerca de las puertas. «¿Por qué no?», preguntó Will, frunciendo el ceño. «Ni un solo animal ha estado dispuesto a entrar, ni siquiera las mulas», contestó Kettering. «Iremos solos, con las bolsas, y haremos el camino a pie». Tenía razón. Los caballos se opusieron incluso antes de llegar a las puertas, sacudiendo las cabezas y haciendo tintinear los ronzales, exhalando vaho bajo la luz de la luna. Nada entraría por la noche, excepto ellos. Oscuridad a diestro y siniestro. Era como ser tragado. Con los faroles en varas atravesaron las puertas y no tardaron mucho en ver el deformado portal interior, con vado y maltrecho. Empequeñecidos lo atravesaron. Kettering iba en la cabeza. Habían eliminado las rocas y los escombros de las cámaras interiores y habían antorchas instaladas en los muros, aunque no encendieron ninguna de ellas. Se movieron a través de la oscuridad, con las dos lámparas balanceándose en sus palos, ocultando su avance y dirección. En una ocasión, Cyprian giró hacia una amplia entrada y Kettering lo detuvo. «No, ese es el camino de los barracones», le dijo. «Sigue la soga de las piquetas». Como un cordel en un laberinto, la cuerda que había colocado los obreros de Sinclair los condujo a las profundidades del palacio. Caminaron quizá un cuarto de hora antes de toparse con un montón de herramientas abandonadas y una carreta volcada. Allí se detuvo Kettering y levantó su lámpara para mostrar los artículos dispersos. «Es aquí donde la muerte blanca ataca a todos los hombres», les dijo. La cámara que tenían delante no estaba despejada. No había más piquetas ni más cuerda. Los hombres de Sinclair no habían llegado más allá. Will levantó la mirada. Si fue allí donde murieron los hombres de Sinclair, lo que buscaban debía encontrarse justo ante ellos. «Will, aquí». Cyprian estaba encorvado sobre una forma en un oscuro recoveco. Will acercó su lámpara y vio un cuerpo blanco cuyos ojos miraban el cavernoso techo. Kettering se acercó a zancadas y clavó una rodilla junto al cadáver. «Otro de los trabajadores. Debieron dejarlo atrás». Kettering parecía angustiado. «¿Qué deberíamos hacer?», le preguntó Cyprian. «¿Quemarlo? ¿Enterrarlo?» «No», exclamó Kettering. «Cubrid el cuerpo. Deberíamos llevárselo a su familia». Will dio un paso y algo crujió bajo su pie. Miró. Había aplastado el hueso de una muñeca. Bajo su pie había una caja torácica, una columna, un cráneo. «No es la primera persona que muere aquí», se oyó decir Will. Kettering se incorporó, sosteniendo la lámpara. Lo que a primera vista le había parecido escombros dispersos o un suelo irregular eran montones de huesos. El acucinante horror casi le provocó a Will una arcada. Había miles. «Dijiste que los huesos habían desaparecido», le dijo Will a Kettering. «Deberían haberlo hecho», le contestó Kettering. «Estos huesos no son del mundo antiguo, son más recientes, un par de siglos, quizá más». «Otro grupo que intentó entrar en la sala del trono», dijo Cyprian. Kettering estaba negando con la cabeza como si no lo comprendiera. «Pero las puertas exteriores estaban cerradas». «¿Crees que esta gente pereció debido a la muerte blanca?», le preguntó Will. «Espero que no». Kettering parecía realmente afectado. «¿Qué ocurrió aquí?», preguntó James. Grace sostenía el otro farol y lo usó para seguir la estela de la destrucción. «Aquí, cerca de las puertas, se agrupan un montón de huesos», dijo de lejos, la observación más perturbadora. «¿Quieres decir que estaban intentando salir?», preguntó Cyprian. «¿Crees que estaban atrapados aquí con algo?». Will tomó una de las antorchas apagadas que habían dejado los obreros de Sinclair. La acercó a la pequeña llama de la lámpara de Kettering y cuando cobró vida, la levantó y se acercó a la entrada de la cámara. Cientos de personas, cientos de años antes.
Era como si cualquiera que se hubiera aventurado más allá de aquella puerta hubiera caído en el acto. Recordó la advertencia que había leído en Calais con la letra de Gaudier. Nadie puede entrar en un Dájar y sobrevivir. Ninguno de vosotros debería continuar, les dijo. Es demasiado peligroso. Dio un paso adelante. James le puso la mano en el hombro para detenerlo. Debes estar bromeando. No vas a entrar ahí solo, le dijo. Yo voy contigo. Para sorpresa de Will, Catherine también se acercó a él. He pedido a mis hombres que entren a este lugar. Yo también debería estar preparado para hacerlo. Cyprian y Grace asintieron. Nosotros también vamos, dijo Cyprian. Vi a Catherine morir por la muerte blanca, les dijo Will mirándolos. No hubo advertencia y no era posible detenerlo. A eso es a lo que os arriesgáis. Pero vio en sus ojos que lo sabían y que habían tomado su decisión a pesar de ello. De acuerdo, dijo Will, viendo en sus rostros la determinación. Pero yo iré primero. Vosotros no tocaréis nada y os quedaréis detrás de mí. Eso le ganó algunos asentimientos reacios. James le quitó la mano del hombro. Will caminó con la antorcha levantada y los demás en fila de dedos en su espalda, alerta a cualquier sensación de peligro o magia. El miedo de que sus amigos se desplomaran a su espalda, con la piel volviéndose blanca, era constante. O los estaba protegiendo su presencia allí, el rey regresando con su séquito. No pienses en eso. Atravesó la entrada, cuyas puertas gemelas eran como dos gigantes de metal retorcido en el suelo, y entró en la sala del trono del palacio. Durante un momento fue como si la antorcha lo iluminara todo y revelara una cámara de resplandeciente oro, al rey sol fulgurante en su brillante trono, a los suplicantes en una dichosa celebración, y un disco dorado sobre las baldosas con un emblema del sol debajo, a juego con el esplendor del feroz orbe superior. Después Will pestañeó y vio que la sala estaba oscura y vacía, con el suelo de mármol negro y un largo y oscuro camino hasta unas escaleras negras. Lo único que permanecía en su visión era el disco dorado incrustado en el suelo, pero ya no destelleaba como el sol. Parecía abandonado y frío. Sobre él se alzaba un pálido trono, precioso y terrible, como un hueso saliendo de la oscuridad. Su poder podía sentirse, la vibración de la fuerza, una exigencia de subyugación. Se elevaba con imperioso horror sobre una estancia, prometiendo al conquistador el regalo de la violencia y la destrucción. Un solo trono, dijo James, justo como tú dijiste. Will se imaginó subiendo los peldaños para sentarse en ese pálido trono. Los fantasmas del pasado se alzarían a su alrededor desde aquellas maltrechas ruinas, como si una palabra suya pudiera devolver la gloria a aquellos lejanos días. Estaba en sus huesos, en sus dientes, en su cabeza. Había dicho que el trono lo ansiaba, pero el ansia no estaba en el trono, estaba en él. James pasó junto a él, subió los peldaños de dos en dos y apoyó la mano en el reposabrazos tallado. Se giró para mirarlo. «¡Vamos a probarlo! ¿A quién le apetece ser rey?» «¡No!». Will le agarró del brazo mientras empezaba a sentarse y tiró de él hacia atrás. Se miraron el uno al otro. La reacción de Will, inmediata e instintiva, no era fácil de explicar. «¿Lo quieres para ti?». El tono de James lo convirtió en una broma, pero estando tan cerca del trono, solo podía respirar superficialmente. Y Will se había acercado demasiado, y ahora el trono estaba a solo un paso de distancia, alzándose pálido y alto sobre él, y supo cómo sería sentarse, ver la seda negra de sus vestiduras encharcándose a su alrededor, y saber que tenía poder sobre todos los que estaban ante él. «No», dijo Will. «Nadie se sentará ahí». Esperaba que James se resistiera, pero después de un momento tenso, el joven se encogió de hombros, se relajó y retrocedió como si no tuviera importancia. «De acuerdo». Un poco más de luz. Catherine estaba subiendo los peldaños con su propia antorcha, para usar el estrado como una especie de mirador desde el que examinar la sala del trono. Grace y Cyprian se acercaron, pero su presencia solo parecía destacar el vacío de la cámara. Nada más era visible. ¿Esto es lo que Sinclair estaba buscando? ¿Un trono? Cyprian sonó desdeñoso y un poco confuso. «Es solo un símbolo», dijo James. «Los lugareños creían que se liberaría un gran mal», dijo Will, negando con la cabeza. Grace habló. Y la siervo mayor dijo que lo que Sinclair buscaba era una amenaza más grave que el regreso del Rey Oscuro. Catherine se giró para mirar a James. ¿Se te ocurre qué podría haber escondido aquí el Rey Oscuro? ¿O conoces la ubicación de algún lugar oculto, de una puerta secreta? «¿Por qué iba a saber yo eso?», replicó James.
«Has estado aquí antes», dijo Kettering, levantando su antorcha para mostrar lo que había sobre el estrado. Una gruesa cadena de oro enroscada a los pies del trono, un herraje permanente cuyo extremo estaba atornillado al mármol negro. Hacía pensar en una bestia magnífica encadenada a los pies del rey, y en Sarsion, bajando la mano sin pensar para acariciar a su exótica mascota. Pero lo que había estado encadenado allí no era un dragón ni un leopardo. El otro extremo de la cadena tenía un cierre con rubíes rojos. Eran del mismo color que la vergüenza que coloreaba las mejillas de James. Levantó la mirada como si los desafiara a hacer algún comentario. Ninguno lo hizo, pero el silencio era abrasador. Le gustaba alardear de sus posesiones, dijo Kettering, y fueron las mejillas de Will las que se encendieron esta vez. Eso ya lo sabemos, dijo Will. Es una declaración. ¿Veis? He domesticado al campeón de la luz. No se me ocurre ninguna demostración mejor de poder. Anarion, exhibido ante todos sus visitantes, todos los cortesanos, todos los vasallos, arrodillado a sus pies, vestido no con armadura, sino con pintura y sedas, para dejar claro que por la noche... «Ignoradlo», dijo Will. «No estamos aquí por eso». Kettering levantó la antorcha, examinando de nuevo la oscuridad de la sala del trono. Con la excepción del trono y de la cadena, esta sala está vacía. «Dispersaos y buscad», dijo Will. «Pero tened cuidado, si sentís o veis algo fuera de lo normal, no os acerquéis a ello sin mí». «Ni siquiera sabemos qué estamos buscando», dijo Cyprian. «Sabremos que estamos cerca cuando la muerte blanca se cargue a alguien». James ni siquiera lo dijo con su habitual humor irónico, sino con un serio pragmatismo. Kettering tenía razón. Al caminar por ella descubrieron una sala amplia pero vacía, con columnas negras que se elevaban en la avenida hacia el estrado. El suelo de mármol negro estaba cubierto de escombros. El único otro rasgo dominante era el inmenso sol redondo incrustado en el suelo. En el pasado fue la representación de un sol dorado, parte de la resplandeciente gloria blanca y dorada del rey sol, pero ahora contrastaba perturbadoramente con el mármol negro que lo rodeaba. «¿Por qué lo conservó Sarsian?», se preguntó Will. La respuesta acudió a él. «Para pisarlo». «Hemos pasado algo por alto. Está aquí», dijo Will cuando regresaron al estrado. «Te creemos, Will, pero», dijo Grace, «está aquí. De algún modo, en alguna parte». «¿Han estado aquí ya los hombres de Sinclair? ¿Han vaciado la sala?», preguntó James. «No, ya os he dicho. Abandonamos el trabajo cuando los hombres murieron», dijo Kettering. «Además, tú mismo lo has visto. Esta cámara estaba inalterada». «Nos dividiremos», sugirió Will, «y apartaremos los escombros. Vamos a descubrir lo que sea que haya aquí». Después de horas apartando escombros del suelo, solo encontraron más baldosas de mármol negro que no se movían ni rotaban. Si este lugar fue en el pasado el Palacio del Sol, ¿cómo cayó en manos del Rey Oscuro?, le preguntó Will a Kettering mientras buscaban. Sarsian luchó con el Reino del Sol durante años antes de conquistarlo, dijo Kettering. Atacó desde el norte, pero fue incapaz de derrotar la magia combinada de la Dama y del Campeón de la Luz. Nadie sabe cómo cayó. Así que Sarsian había abandonado el Palacio del Sol, pensó Will. ¿Y después qué? ¿Fundó su propio imperio en el norte? ¿Puso sus miras en el Reino del Sol? ¿Fue una guerra de años enfrentándose a Anarion en el campo de batalla hasta que lo apresó y lo obligó a ponerse el collar alrededor del cuello? Mientras Kettering y los demás se concentraban en el extremo opuesto de la cámara, Will se detuvo en el hueco oscuro tras el trono. Sentía su presencia en todo momento, cerniéndose sobre él. Instintivamente todos lo estaban evitando. Le sorprendió oír pasos. El cabello de James brillaba a la luz de la antorcha, una corona dorada ligeramente revuelta por sus dedos. Will se descubrió preguntándose cómo había conseguido mantener el elegante estilo lejos de las comodidades de la excavación. Sintió y sofocó el deseo de pasarle los dedos por el cabello. «Si llevaba el collar», dijo James en voz baja, «no necesitaba una cadena». «No», asintió Will. «La cadena estaba ahí porque le gustaba verme con ella». Will, que ya se había dado cuenta de aquello, se mantuvo en silencio. «Tengo que enseñarte una cosa». James miró la sala como para asegurarse de que nadie estuviera mirando. Cuando vio que los demás se habían alejado y que el trono los escondía a él y a Will,
James sacó de su morral algo envuelto en tela. Will reconoció la forma y se le cayó el alma al suelo. Antes de que pudiera detenerlo, James quitó la tela. Resplandecía, dorado y rojo. Quería estrangularlo, rodearlo, quería adornarlo, engalanarlo. Era una circunferencia de sádica opulencia que pedía, suplicante, el cuello de James. El collar. Will se apartó de él mirando a James. El corazón le latía con fuerza. «Lo has traído aquí. ¿Qué creías que había hecho con él?» «No lo sé, no». Will se detuvo, sintiendo toda su fuerza, enfermiza y seductora. «¿Por qué lo llevas encima?» «¿Por qué?» La emoción quebró ante la respuesta de James, aunque mantuvo su voz en un susurro. Se detuvo y volvió a mirar a los demás, y solo continuó cuando se aseguró de que estaban demasiado lejos para oírlo. «Porque quiere estar alrededor de mi cuello», dijo James, todavía más bajo, incluso con mayor sentimiento. «Mayor razón para mantenerlo lejos», susurró mientras volvía a cubrirlo con la tela. «No puedo», dijo James. «No puedo esconderlo. No puedo guardarlo». Daba igual donde lo escondiera James, porque lo encontrarían, y la persona que lo encontrara ansiaría entonces encadenarlo. Will recordó que Kettering había dicho: «Estos objetos tienen sus propios planes. Son como criaturas ciegas buscando en la oscuridad». «Sabiendo que se encuentra en otra parte, no podría pensar, no podría dormir», dijo James. «Me buscaría cada día. Ningún océano es lo bastante profundo. Ningún fuego puede fundirlo». James lo había llevado encima todo este tiempo. Will lo miró fijamente. «Cuando estuviste tan débil después de abrir la puerta. Los soldados que nos capturaron. Cualquiera de ellos podría habértelo puesto». Al decirlo, se dio cuenta horrorizado de que James lo había sabido y no obstante, se había vaciado. Se había agotado sabiendo a qué se arriesgaba, un peligro mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había sabido. «Tú no», dijo James, y Will sintió que se le tensaba la piel. «Tuviste la oportunidad de ponérmelo en Londres, y no lo hiciste». James, encadenado a esa estufa de cocina, girándose bajo las manos de Will para exponer su cuello, se había estremecido, con la carne caliente bajo su camisa, y Will también sintió el escalofrío y mantuvo las manos sobre el cuerpo de James más tiempo de lo que habría debido. «Quise hacerlo». La confesión se le escapó sin más. No tenía que recordar lo difícil que le había sido resistirse al collar. Podía sentirlo ahora. Casi podía imaginarse extendiendo la mano, deslizando el cálido oro alrededor de la garganta de James. Su cadena estaba junto al trono, sin usar, un canto de sirena. El collar abierto, la cadena preparada, el trono vacío, todo lo llamaba. «Tienes que guardarlo, en serio, no es seguro que...» La tela se deslizó como una prenda de lencería de seda y cayó al suelo. El oro y los rubíes desnudos los golpearon entonces con su poder. Will lo notó en los dientes. Las pupilas se habían tragado a los ojos de James. «Alguien lo hará al final». «Eso no lo sabes», replicó Will. «Lo sé, lo siento. Mi pasado, mi futuro». Le agarró la mano a Will y se la puso sobre el collar. «Alguien va a hacerlo». Era abrasador tocar el metal de la mano desnuda, sentir su calor y su necesidad. «Si va a hacerlo alguien, quiero que seas tú», dijo James. Sin darse cuenta, Will retrocedió contra el respaldo del trono. El oro estaba caliente en sus manos. James emitió un sonido y se inclinó como si ese mismo oro caliente corriera como un dulce deseo por sus venas. «Hazlo», dijo James. Tenía la camisa abierta, el cabello dorado despeinado alrededor de la cara, los ojos vidriosos y complacientes. James parecía haberse rendido ya. Quería entregarse. Estaba dispuesto a cerrar el broche. «Pónmelo». Will apretó los dientes e invocó cada partícula de su fuerza de voluntad. Agarró la tela y rodeó con ella el collar. En cuanto estuvo cubierto, su poder se aminoró. Bajo sus manos, la expresión deslumbrada desapareció de los ojos de James. Respirando con dificultad, Will se dio cuenta de que todavía tenía a James inmovilizado contra el trono. Echó un vistazo y vio que los demás seguían en el extremo opuesto de la sala, pero cualquiera podría haberlo visto. Miró el pálido trono, su sombra cubriéndolos a ambos. Se dio cuenta del poco control que había tenido James de sus actos, del poco control que él mismo sentía. Se apartó con las mejillas encendidas. Cualquier otro lo habría hecho. James humedeció los labios y miró a Will desde donde estaba, apoyado en el trono. Su postura seguía siendo de rendición, de sumisión. «Me estabas poniendo a prueba», dijo Will. «No deberías». «¿Por qué no? Eres el héroe perfecto, ¿no es así?
No soy tu salvación, replicó Will. ¿Vas a permitir que otro me lo ponga? ¿Vas a dejar que otro...? ¡No!, dijo Will, y su vehemencia los tomó a ambos por sorpresa. Debe haber algún modo de destruirlo. Cuando esto haya acabado, lo encontraremos. Dejó que James, con los ojos azules muy abiertos, asimilara las palabras. Si después todavía quieres que te dé órdenes, lo haré. James soltó un suspiro, asombrado que era en parte risa, como si no pudiera creer que Will hubiera dicho eso. Dios, no hay otro como tú, dijo James. Tampoco lo hay como tú, contestó Will con voz baja y suave. Guarda el collar. Si me sigues, que sea porque lo deseas. Lo deseo. Te deseo, mierda. Guardó el collar fuera de la vista. Will se sintió aliviado de inmediato y se obligó a apartar la simultánea decepción. Intentó olvidarse de que el collar estaba allí. No lo consiguió. Mierda, dijo James de nuevo, cubriéndose la cara con el brazo, como si acabara de darse cuenta de la situación en la que habían estado. Será peor, dijo Will, cuanto más tiempo pasemos aquí abajo. Seguramente empeoraría cuanto más llevara James el collar. Tuvo que preguntarse cuántas de las decisiones e interacciones de James había propiciado el artefacto o qué lo había empujado a hacer. Cuando James le puso las manos en la cintura y susurró en su oído para que desbloqueara su magia, cuando James lo desafió a dormir con él en sus aposentos, por lo que sabía, todo ello podía ser la odiosa obra del collar. Si no fuese el artefacto, fue el seductor susurro del pasado, una y otra vez. James había asumido el papel de un leal general en lugar de buscar su libertad. ¿Qué había sido la decisión de James de seguir a Will sino un eco de su antigua vida? Si el collar estaba erosionando la voluntad de James, Will tendría que mantenerse fuerte por ambos, y lo haría, durante tanto tiempo como tuviera que hacerlo. Me hace sentirme mejor saber que tú también lo sientes, le dijo James. No debería, replicó Will. James se giró para mirarlo. No dejó de pensar. Cuando era pequeño y Simon me habló de mi poder, de lo fuerte que sería, pensé en demostrárselo a mi padre. Pensé que tomaría mi poder y haría algo grande con él. Algo tan grande y tan importante que todo el mundo reconocería que estaba bien que lo tuviera. Hasta que comprendí para qué era. ¿Para qué? Para él, dijo James. Él, Sarsian, tirando de todos los hilos. Pero puede que no tenga que ser así. Quizá podría ser. James se detuvo. Se te da bien hacer hablar a la gente, ¿eh? ¿A mí? Sí. Una mirada de esos enormes ojos oscuros y ya está. Cuéntame algo sobre ti para variar. Aquello era más fácil. Simplemente mirar a James como si fueran dos amigos compartiendo secretos. ¿Cómo qué?, le preguntó. No lo sé. ¿Cómo fue la infancia del salvador de la humanidad? No hay mucho que contar. Will hizo un gesto casual, subió el hombro. Mi madre era estricta, no hacíamos gran cosa. Tenía que proteger al elegido, dijo James. Apuesto a que eras un auténtico niñito mimado, el consentido de todos. Algo así, dijo Will con una sonrisa cómoda. Me lo puedo imaginar, arropándote por la noche, cuidándote cuando estabas enfermo. No es de extrañar que hayas salido así. Otra sonrisa. Mentir no era difícil. ¿Así cómo? Esperaba que James contestara con otra ocurrencia, pero lo miró y le dijo: alguien que creo que podría salvar este lugar. Y después, tan bajo que Will apenas lo oyó: alguien que creo que podría salvarme a mí.